Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo el unboxing, la información, el review de esta impresora térmica de marca Haltech. Su referencia es la JAL-808U, es una impresora POS que imprime en papel de recibos, es como para supermercados. Tiene corte automático y entre otras características, bueno, que vamos a mirar en este video. Vamos a mirar qué trae dentro de la caja, con qué viene, vamos a hablar sobre sus características y vamos a mirar sus lados, cómo es físicamente, y por último vamos a instalar el controlador en un computador y vamos a hacer unas pruebas de impresión para que ustedes más o menos miren cómo trabaja esta impresora. Esta impresora usualmente se está comercializando mucho en Colombia porque acá está esta marca Haltech. Y no sé si de pronto para otras partes de Latinoamérica se empiece a distribuir, pero de igual manera, bueno, lo hago para Colombia, pero si ya sale para otros países, entonces ahí ya saben la reseña. Aunque después de unos días voy a publicar otra impresora también POS que la pueden conseguir en Amazon. Entonces voy con las dos impresoras, por ahora esta, y después de unos días voy a subir el video de la otra impresora. Entonces, bueno, sin más decir, vamos a mirar este video. Bueno, por aquí tenemos ya la impresora POS en su caja. Vamos a mirar qué es lo que hay aquí dentro. Vamos a sacar. Mirando la caja, miramos que tiene todas las especificaciones por todos los lados, incluso la imagen, cuánto es la vida útil del cabezal. Hay otro poco de características por acá, pero eso lo vamos a mirar pues en este video, ¿no? Entonces de eso se trata. Vamos a sacarla. Abrimos esta parte aquí. Y primero que todo, bueno, tenemos por aquí un documento que ahora lo vamos a mirar más de cerca. Tiene aquí como un compartimento para separar lo de allá con lo de acá. Bueno, y por acá, por esta parte, tenemos varias cosas, entre esas un CD. También tenemos una chuspita donde está el cable USB. Vamos a mirar qué más tenemos por aquí. Tenemos el cable de poder. Vamos a mirar por acá. Por aquí tenemos un papel térmico de prueba. Y por acá, a ver, tenemos un soporte para el rollo de papel térmico. Y por último tenemos la impresora. Y no tenemos nada más por aquí. Primero vamos a mirar la guía de inicio rápido. Entonces está por aquí todo este papel que está largo, impreso por los dos lados. Trae todo esto. Aunque aquí lo están describiendo de una manera general sobre la impresora, o sea, no es exactamente la impresora como está por aquí, pero trae algunas cosas que sí son compatibles. Y por acá, por el otro lado, está la manera de cómo instalarlo. De todas maneras, ya les había comentado de que todo esto lo vamos a ver exactamente para la impresora que estamos tratando. Ahora les estoy indicando el CD que trae, el mini CD. Vamos a sacarlo, es pequeñito. Y pues por aquí nos dice que la versión de software que viene aquí de controlador es la 8.1 y aquí encontramos pues el controlador, traen el manual entre otras herramientas, inclusive que nos sirve para Android y iOS, y pues lógicamente que yo ya he ensayado el controlador y funciona para Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows 11. Si ustedes obtienen esta impresora y de pronto este CD no les viene en la caja o lo pierden, recuerden que ahí en la descripción del video les voy a dejar un enlace para descargar este CD o este controlador para que lo tengan en cuenta. Y también les comento que este CD, o mejor dicho, este controlador a veces es compatible con otras impresoras POS. Por si de pronto no les funciona otro tipo de impresora POS, pueden probar la instalación de este controlador. Por aquí tenemos el papel térmico de muestra que viene en este papel como brillante. Vamos a sacarlo. Y miren, trae este poquito que ven aquí. No sé cuál es el largo de este papel, pero lo que el ancho sí lo sabemos que es de 80 milímetros porque esta impresora es compatible con esa medida en ancho. No es compatible con la medida de 58 milímetros. Usualmente este papel se lo consigue en papelerías, viene mucho más ancho, como alrededor de unas 5 veces más ancho de lo que ven aquí, pero sí se puede conseguir pues fácilmente. El tipo de este papel es como químico porque se raya con el calor. Por ejemplo, yo hago aquí una fricción y miren que esto se raya fácilmente porque cuando yo hago así se genera calor.
y miren que queda rayado aquí en estas partes. Por tanto, por eso es que se le dice que es una impresora térmica, porque trabaja con este papel químico térmico. Ahora vamos con el cable de poder. Tiene buena construcción, es muy grueso. La medida de este cable es de 1,20 m. Por aquí tenemos la conexión a la pared y por acá tenemos la conexión tipo C13 para conectarlo a la impresora. Por aquí tenemos el cable USB en esta bolsa plástica. Normalmente viene sellada, yo ya la abrí para poderla sacar fácilmente. Y les comento que este cable, bueno, es delgado. Su medida es de 1,20 m. Por aquí tenemos su conexión USB tipo A macho para conectarla en el computador. Y por acá tenemos su conexión USB tipo B, también macho, para conectarlo en la impresora. Y por último, por aquí les indico que tiene un filtro de núcleo de ferrita. Y por último, bueno, lo más importante es la impresora que está dentro de este empaque. Vamos a retirarle este empaque. Por aquí ya la tenemos, la impresora. Primero que todo les voy a hablar sobre sus medidas. De ancho hacia acá tenemos 14,4 centímetros o 5,6 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 18,5 centímetros o 7,2 pulgadas. Y de alto desde aquí hasta acá tenemos 13,1 centímetros o 5,1 pulgadas. En la parte de encima de la impresora, primero que todo tenemos aquí el logo de Haltech. En la parte de acá tenemos unos LEDs. Este de aquí es el LED del power que se ilumina lógicamente cuando la impresora está encendida. Después tenemos otro LED de error que se enciende cuando la tapa está abierta, cuando se atasque el cortador o cuando se atasque el papel. Y después tenemos otro LED de papel que se enciende cuando hace falta papel internamente, o sea, cuando se termine o cuando no esté. Después tenemos un botón Feed que se puede presionar para retirar papel si quieren, para que salga el papel. Cuando se necesite pues un pedacito de pronto para anotar algo, se podría decir. Y por acá tenemos la ranura u hoyo por donde va a salir el papel. En la parte de abajo de la impresora, primero que todo por aquí tenemos unos soportes. Estos son de goma para evitar el deslizamiento de la impresora. De pronto si está en una mesa, pues para que quede fija ahí y no se mueva. Por aquí en el medio tenemos un sticker impreso y pegado donde nos indica la marca, qué tipo de impresora es, el modelo de la impresora, el papel que soporta, la velocidad de impresión que nos dice que es de 200 milímetros por segundo. Por aquí tenemos con qué corriente trabaja. Por aquí nos dice que es de 24 voltios por 2,5 amperios. También nos muestra su conexión que es por USB y la compatibilidad en cuestión de impresión. Y por acá tenemos el serial de la impresora, pues que la detalla ella misma y que es hecho en China. Y por otro lado también tenemos estos huequitos aquí que son para fijarse o instalar con tornillos, por lo general en una pared. En la parte izquierda de la impresora simplemente tenemos aquí un botón que lo podemos presionar para levantar el cubrimiento donde se coloca el papel. En la parte derecha de la impresora no tenemos nada. Y en la parte de enfrente únicamente tenemos aquí el logotipo de Haltech Post y por acá tenemos el switch de encendido y apagado, que como lo ven ahí está apagado y se puede presionar hacia acá para encenderse. Ahora estamos en la parte de atrás de la impresora y primero que todo aquí tenemos un sticker donde nos indica la página web, una línea de atención y el horario en que nos pueden atender para un soporte técnico. Y ahora pasamos a la parte de abajo donde tenemos sus conexiones. Por aquí tenemos el puerto de la entrada del cable de poder. En este caso este puerto es un C14. En este modelo la fuente de energía está interna, que hace la conexión por aquí y sale por acá la conexión hasta aquí, hasta este puerto. Este si quieren lo podemos retirar, aunque no es necesario, simplemente es como para que miren esta parte de aquí, la conexión acá también, para que se den cuenta. Bueno, vamos a colocarlo aquí y después tenemos este puerto RJ11 que es para la conexión del cajón monedero. El cajón monedero tiene un cable y ese lo colocamos acá, entonces cuando se envíe la impresión
va a imprimir y también este puerto le va a mandar una pulsación al cajón monedero y automáticamente se va a abrir ese cajón monedero, pues lógicamente para intercambiar pues el dinero que esté ahí dentro. Y después tenemos un puerto USB tipo B hembra para la conexión del cable USB pues que va a ir conectado al computador. Ahora sí vamos a mirar cómo colocar el papel, ya lo tenemos por acá. Y bueno, entonces primero abrimos la compuerta, presionamos aquí y siempre recomiendo colocar la mano aquí porque esta tapa se tira hacia atrás y pues como que golpea. Entonces la tenemos ahí y tenemos con la mano para que no se golpee atrás. Por aquí tenemos la prueba de que le hicieron pues allá en la fábrica, se puede decir, o en la ensambladora, donde nos indica que está imprimiendo correctamente todo esto. Esta es una prueba. Y ahora sí vamos con la instalación del papel. Bueno, esto viene aquí pegado, entonces lo despegamos un poquito y listo. No lo tenemos que colocar de esta manera, sino de esta manera porque el cabezal se encuentra en la parte de acá y ese es el que va a generar el calor para pintar por aquí. Por tanto, tiene que salir de esta manera. Si quieren, ahí ya nos podemos ayudar de este accesorio de pasta que lo podemos colocar en el medio del rollo para colocarlo precisamente aquí en estas guías, donde va a quedar así como lo están mirando. Entonces el papel va a girar más fácilmente, por tanto lo podemos colocar así. Esto es un poquito complicado, ahí listo, ya ingresó. Si a ustedes llegaran a perder ese accesorio de pasta, de igual manera pueden colocar el papel y él va girando, sino que esto es como para que le ayude. De una vez les comento adicionalmente que la resolución de impresión es de 576 puntos por línea y la vida útil del cabezal está promediada entre los 150 kilómetros de impresión. Y también, como ya les había dicho que tiene corte automático, la cuchilla está por la parte de acá abajo encima del cabezal, por esta parte, porque también tiene corte manual. Por aquí están las cerdas para el corte manual, pero abajo está la cuchilla que corta automáticamente y esa cuchilla viene con una vida útil aproximada de 1.5 millones de cortes, para que lo tengan en cuenta. Entonces bueno, ahora sí levantamos esto aquí y la manera de que esto ya quede listo, sacamos un pedacito y lo cerramos de esta manera hasta escuchar el clic y listo, ahí ya queda insertado el papel. Y como les decía, podemos ya romperlo manualmente. El corte automático únicamente aplica cuando se envía la impresión, entonces imprime y también corta. Eso lo vamos a ver más tarde en las pruebas de impresión. Ahora mirando esta impresora desde esta posición, también cabe resaltar, indicarles dónde está el cabezal, que está en la parte de acá abajo. Yo cogí un pedacito de papel que fue el que arranqué y este de acá a veces se sabe ensuciar. Y para limpiarlo lo que necesitamos es un cotonete o un copito, como le llamamos acá en Colombia. Lo humedecimos ligeramente con alcohol y lo que tenemos que hacer es pasarlo por ahí limpiando para que se quite pues el polvo. Y después tenemos que esperar alrededor de un minuto para que se seque y podemos ya volver a cerrar todo, a colocar todo. Esto se hace cuando a veces no imprime bien. Esa es la manera de arreglar o hacer un mantenimiento a ese cabezal. Ahora sí vamos a conectarla y a encenderla para instalarla en el computador y hacer unas pruebas de impresión. Entonces, primero que todo conectamos aquí el cable de poder, la encendemos. También les comento que si abrimos la tapa también nos va a dar un error y lo van a manifestar también con un pitido como lo están escuchando. Y eso indica que la puerta todavía está abierta o está mal cerrada. También de una vez les indico que podemos sacar papel presionando este botón, como ya les había mencionado. Entonces lo presionamos y ahí sale lo que nosotros queramos. También les indico cómo sacar una impresión de prueba, la que encontramos aquí dentro ya. Lo que debemos hacer es tener presionado este botón y estando presionado la encendemos. Contamos más o menos hasta 2 y soltamos y ahí va a imprimir la página de prueba. Entonces bueno, vamos a hacerlo. Tengo presionado,
la enciendo, espero unos 2 segundos y suelto. Y ahí va a imprimir la impresión de prueba que les comento, que es esta que está aquí. Bueno, ahora vamos con la instalación del controlador en Windows para que ustedes miren cómo se debe hacer. Entonces, bueno, vamos acá al computador y estando acá vamos al menú inicio. Aquí damos un clic y nos aparece el menú inicio normal, ya sea que tengamos Windows 10, Windows 11 o Windows 7. Escribimos control y vamos a la parte donde dice panel de control. Después vamos aquí a la parte donde dice hardware y sonido, o también si no lo encontramos podemos escribir en la parte de acá y escribimos impresoras. Entonces vamos a dispositivos e impresoras. Listo, estamos aquí en esta parte. Le voy a dar un clic aquí para que se suba, para tener más espacio para que miren qué es lo que pasa cuando se conecta el cable USB de la impresora. Entonces ahí conectamos el cable USB al puerto y listo. Miren que acá en la parte del computador ya me apareció un nuevo dispositivo que dice printer-80. Eso indica que la impresora ya está conectada al computador. Ahora sí, lo que necesitamos es el controlador. Por tanto, si ustedes tienen el CD, insértelo, y si no lo tienen, como es mi caso, recuerden que hay en la descripción del video, les dejo el controlador para que lo descarguen. Entonces ustedes, por ejemplo, lo que van a hacer es descargarlo, y por ejemplo yo voy a simular que lo descargué y lo tengo acá en descargas. Este es el archivo que ustedes van a descargar. Tienen que descomprimir este archivo. ¿Cómo se descomprime? Le dan clic derecho, y si tienen WinRAR o 7-zip, con cualquiera de los dos lo pueden descomprimir. Si tienen WinRAR, entonces le dan extraer aquí, y si tienen 7-zip van acá y le dan extraer aquí. Es lo mismo. Bueno, yo lo voy a hacer con WinRAR, le doy extraer aquí y sale una carpeta que estaba comprimida en ese archivo. Vamos a esperar un momento que se descomprima todos los ficheros. Listo, ya se descomprimió. Ahora sí, abrimos esa carpeta. Recuerden que si ustedes tienen más archivos, tienen que buscar este nombre para que encuentren más fácil. Abrimos aquí, y aquí es donde yo les comentaba que el CD tiene varias cosas, entre esas herramientas, manuales. Incluso por acá nos muestra que hay algo para Android. No estoy muy seguro, no manejo esa parte. Yo cumplo con mostrarles cómo se instala en Windows. Entonces para eso vamos aquí en la parte donde dice Driver. Aquí buscamos la parte donde dice Windows Driver y aquí está el controlador. A este le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Si no aparece ejecutar como administrador, simplemente le damos en abrir. Le damos ahí. Aquí es donde nos dice dónde se va a instalar el controlador. Aquí nos dice que se va a colocar en la partición C con este nombre, con una carpeta que se va a llamar así. Le damos siguiente y nos dice que se va a crear un acceso directo en el escritorio. Le damos siguiente y por último la confirmación de ya instalar. Listo, ya se instaló y automáticamente se va a abrir ese programa para la ejecución de esa impresora, porque si vamos a ver acá todavía no se ha instalado, simplemente está conectada. Listo, entonces vamos acá y le damos que sí se abra. Es lo mismo de que si se abre ahí, voy a minimizar en esta parte de acá. Si le damos que no se abra, no se abre y lo abrimos con este. Si le damos en este, automáticamente se nos aparece esta parte. Y aquí es donde debemos elegir el sistema operativo. Primero, que tenemos Windows 10. Si tuviéramos Windows 11, podemos marcar Windows 10. En la parte donde dice interfaz dejamos USB, porque la impresora es USB. Y después vamos a seleccionar la impresora. ¿Cuál es la impresora? La que dice POS 80C. Como se pueden dar cuenta, hay unas que tienen la C y hay otras que no tienen la C. La C es la que significa cutter, que es las que tienen cortador, que en este caso sí la tiene. Suponiendo que la impresora fuera de 80 milímetros, o sea del papel de 80 milímetros, pero que no tuviera cortadora, entonces elegimos la de acá. Y como hay otras referencias que son la de 58 milímetros, 76 milímetros, entonces en este caso elegimos la POS de 80 milímetros con corte. Si quieren, antes de instalar, podemos chequear el puerto USB a ver si está bien y le podemos dar aquí que lo chequee. Entonces si le damos un clic, nos va a imprimir un recibito pequeño. Entonces le voy a dar
y miren que ahí nos sacó este papelito. Entonces bueno, miren que ahí ya lo cortó porque ya imprimió. Y vamos acá nuevamente a Windows y dice que ese puerto USB es el 001. Le damos a aceptar y continuamos ya con instalar ahora. Aquí nos dice que si queremos que nos imprima una página de prueba, si quieren le vamos a dar que sí de todas maneras. Y nos va a imprimir esto que ven aquí. Listo. Ahora sí, vamos acá a la parte de dispositivos e impresoras donde estábamos y miren que ahora ya nos apareció esta que dice POS 80C. Y es aquí donde terminamos la instalación dándole clic derecho, establecer como impresora predeterminada para que cuando nosotros estemos con un software contable y vayamos a imprimir, de una vez ya nos imprima en la impresora POS. Y vamos a darle nuevamente acá una prueba de impresión, clic derecho, propiedades de la impresora y le vamos a dar aquí en imprimir página de prueba. Y ahí sí ya nos imprime todo este papel. Y aquí sí ya nos damos cuenta que sí lo hizo bien. Volvemos acá a Windows y podemos ya cerrar esto aquí, darle a aceptar y ya queda instalada la impresora. Si de pronto en algún momento esto se desconfigura, mejor dicho que manden a imprimir y no imprima, entonces podemos hacer lo siguiente, o sea mejor dicho la siguiente solución. Borramos la impresora POS que haya, le damos clic derecho y le damos en quitar dispositivo. Le damos sí. Vamos a llevar esto a la parte derecha para poder mirar de otra manera. Estamos ahí y nuevamente con este la volvemos a agregar. Clic derecho, ejecutar como administrador o abrir y nuevamente nos aparece este asistente. Windows 10. Si tenemos Windows 11 podemos marcar Windows 10. Aquí ya está marcada esta. Si quieren volvemos a chequear el puerto USB. Ahí está. Listo. Le damos a aceptar y le damos instalar ahora. En esta ocasión ya no voy a imprimir más. Le voy a decir que no quiero que me imprima la página de prueba y miren que acá ya me apareció. Bueno, le damos en no y aquí ya apareció. Y si quieren le dan establecer como impresora predeterminada y ya nuevamente queda instalada. Y ahora lo último que les puedo decir sobre la impresora es que es mucho más económica que la Epson y funciona prácticamente igual. Lo otro es de que a veces la instalan y el software contable como que no la agarra. Eso ya depende de los ingenieros, de los creadores del software contable. Ya no depende de la impresora si no hay una buena comunicación con el software. Ustedes, la única manera de saber de que la impresora está bien es imprimiendo de aquí. Si imprime de aquí quiere decir de que ya está todo bien y ya es la comunicación con el software que hayan comprado. Entonces hemos llegado al final de este video. Recuerda que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal y si les ha gustado este video también le pueden dar me gusta. Ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.